Apreciados colegas, les saluda el profesor Dr. Carlos Chaparro Borges. Un abrazo especial a todos nuestros seguidores. Yo soy ortodoncista, odontopediatra, investigador, creador de OIC Dr. Chaparro System, ortodoncia invisible segmentaria por encapsulamiento, para tratamiento de pacientes pediátricos, adolescentes y adultos, con unos modelos de aparatologías para corrección de alteraciones dentomaxilofaciales desde fase muy temprana, iniciando por corrección de hábitos, todo con ortodoncia invisible. Es la primera aparatología que existe en ortodoncia invisible para pacientes pediátricos también. Actualmente dirijo los programas de ortodoncia en Atlantis University en Miami, Estados Unidos. Esperamos verlos en algún momento en nuestros adiestramientos presenciales. Y pues vamos a comenzar. Todos estos videos que estamos haciendo son totalmente gratuitos. Compártanlos con sus amigos, con sus colegas. Y nos han pedido la corrección de mordidas profundas con los arcos que manejamos en nuestro sistema. Aparatología que usamos, Straightware, arco recto o arco continuo. Sistemas preprogramados, ortodoncia inteligente, uso de fuerzas leves y continuas y la aplicación de las 5 leyes de no reabsorción en ortodoncia, biofísica ideal del movimiento ortodóntico para que tú estés tranquilo en tu práctica clínica. ¿Perfecto? Okay. Vamos a tomar como ejemplo esta imagen de un paciente con mordida profunda. La primera cosa a diagnosticar es quién es el mayor responsable de esta mordida profunda. Si es el arco superior, el arco dentario superior, si es el arco dentario inferior o si son ambos arcos. De acuerdo a eso, nosotros colocaremos y haremos todos los procedimientos de biofísica del movimiento ortodóntico para la corrección de esta anomalía, que lo vamos a hacer con arcos de intrusión para corrección de mordidas profundas. Entonces observemos en esta imagen. Evidentemente hay una ligera extrusión de los componentes anteriores superiores, pero es más evidente, observen a detenimiento, es más evidente que la mordida profunda se produzca por una curva de SPI profunda que está permitiendo, incluso si ustedes ven ahí a profundidad, ustedes verán que viene a la presencia de molares, premolares y desaparece prácticamente de este escenario, aparece el canino, laterales, centrales, hasta el otro lado, hasta el canino. Quiere decir que las mordidas profundas también son producidas no por descenso exclusivamente del componente anterior, que se caracteriza muchas veces por sonrisa gingival cuando la mordida profunda es causada por el maxilar superior. Entonces viene el plano cruzal, el plano gingival, como paralelo al piso, y luego desciende abruptamente. Eso es un paciente con mordida profunda causada por ese componente anterior de canino a canino que desciende abruptamente. Hay otros pacientes que tienen el arco superior totalmente bien, con buena altura, y hay mordida profunda, como en este caso también se evidencia. Es porque hay curva de SPI profunda. Recordemos cuál es el efecto de la curva de SPI profunda. ¿Perfecto? Nosotros tenemos una curva de SPI profunda acá. Si el paciente, en geometría, digamos, esta curva, ¿cierto? Si nosotros aplanamos la curva, ¿qué efectos tiene la curva? Empecemos por una física básica racional de movimiento. Cuando yo aplano esta curva, hay un aumento de la dimensión antero-posterior. Gracias. Entonces veamos. Entonces es un paciente que puede tener, ojo, mordida profunda
por curva de espí profunda, puede estarse mordiendo el paladar o acá el cíngulo. ¿Ok? Y el arco superior puede estar paralelo al piso, totalmente normal. ¿Qué sucede cuando yo aplano nuevamente? Volvamos. Aplano esta curva de espí. Hay un aumento de la distancia antero-posterior del arco, mira. Aumento de la distancia antero-posterior del arco. Y otro efecto maravilloso. Acá están premolares y molares. ¿Qué sucede cuando se aplana la curva? ¿Hacia dónde se van? En extrusión, mira qué bendición. Se van en extrusión. Este paciente de la imagen, cuando producimos extrusión de segmentos posteriores, pues liberamos esa mordida profunda y colaboraremos grandemente con el proceso. Entonces, la corrección final de este paciente es la corrección con aplanamiento de la curva. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a usar, después de la primera etapa, o sea, en la primera etapa de tratamiento, recordemos que es alineamiento y nivelación, que usamos arcos redondos, ¿cierto? Entonces, usaremos arcos redondos de 0.014, 3 meses, en esa etapa de alineamiento y nivelación. Y 2 meses, 3 meses con 0.12 y 3 meses con 0.14. Solo usamos arcos de fuerzas leves y continuas. Repito, 0.012, termoactivado, arco redondo, 3 meses y luego 3 meses de arco 0.014, también termoactivado. Suficiente. Hay más denominaciones de arcos, pero solo vamos a usar eso para nuestra corrección. Ok. Una vez dada esos primeros 3 meses con cero redondo, ya pasamos a 0.14 y es allí donde empezamos a colaborar con los arcos. Si bien es cierto, se ha aplanado ligeramente la curva. Teniendo en cuenta lo siguiente, ahorita vamos a hacer toda la biomecánica. La primera cosa es que yo necesito, para aplanar esa curva, colocar mi aparatología inferior. En este orden de ideas, ¿cómo yo puedo colocar los brackets con esa mordida profunda? No podría hacerlo. Entonces yo lo que tengo es que levantar esa mordida profunda. Vamos a seguir las 5 leyes de no reabsorción en ortodoncia del profesor Chaparro. Primero, eliminación de interferencias interarcos, interscuspidas con planos de levantamiento de mordida. Todo está en nuestro canal, el paso a paso. Vamos a hacerlo rápidamente, los tiempos acá son oro. Entonces, plano de levantamiento de mordida en el 6, paralelo al piso, perfecto, cubriendo fosas y fisuras, que puede llegar a un promedio de 1.5 a 2.5 milímetros. Y el otro plano, una vez fotopolimerizado este plano, llevamos al paciente en oclusión en relación céntrica para replicar otro plano, pero ya con indentaciones, que es un plano estabilizador o de engranamiento aquí en la parte posterior. Vamos a hacerlo como imagen acá. Perfecto. En los 6 o en los 7, superiores o inferiores. Eso nos va a permitir un comportamiento de la articulación temporomandibular muy equilibrada, de cóndilo en cavidad glenoidea. ¿Perfecto? Ok. Entonces, ya levantando la mordida, ya tendríamos opción de colocar nuestras aparatologías. Y el arco que usaríamos sería un arco de intrusión para el arco superior y un ligero arco de intrusión para el superior. Vamos a diseñar rápidamente el arco de extrusión superior. Entonces, imaginemos, vamos desde acá, venimos por acá. Imaginemos que vamos a producir una ligera intrusión del segmento de centrales y laterales en arco 0.012 de acero inoxidable o 0.014 de acero inoxidable con un doblez de compensación, ojo, no mayor a 2 milímetros del arco base. Quiere decir que aquí vamos a hacer esto. Perfecto. Continuamos acá.
Ok. Este sería nuestro arco, mira. Perfecto. Y continuamos con el doblez de compensación. ¿Cuántos milímetros habíamos dicho? 2 milímetros del arco base. Esa es la medida de acá. 2 milímetros del arco base. Dos milímetros acá. Y continuamos hacia la parte posterior. Así de fácil. Veamos la biomecánica del movimiento ortodóxico. Ok. Recordemos que en intrusión debemos ser muy prudentes. No es ideal, no es prudente, digamos, en biofísica del movimiento, hacer intrusiones mayores a 2 milímetros porque empezamos a producir reabsorciones y achatamientos radiculares. Entonces, uno ve, discúlpeme, alegremente como sistemas como microimplantes colocados aquí con arcos segmentarios producen intrusiones de 5, 6, 7, 8 milímetros. Hay reabsorción. ¿En dónde está el estudio de la respuesta tisular de esos pacientes? No los vemos por ningún lado, pero en los libros lo vemos así. Estos son arcos muy nobles, hechos biofísicamente y con análisis básico racional. Ok. Recordemos que hemos dicho que nosotros podemos tener este arco, ojo, no mayor a 2 milímetros. Vamos a colocar aquí como si fuera para recordar 2 milímetros de altura del arco base. Siendo 2 milímetros de altura del arco base, recordemos, suceden dos efectos en cuanto a resultantes de fuerza. Intrusión de centrales y laterales, mira. Intrusión. Como este es el sector de mayor resistencia, vamos a tener un porcentaje más o menos de un 30% de esa intención de movimiento, o sea, 3 por 2, 6, 0,6 milímetros de intrusión, ojo, de centrales y laterales. Y en reacción según la tercera ley de Newton, vamos a tener el 70% de esa intención de movimiento, o sea, de los 2 milímetros de activación, vamos a tener el 70%, que sería 1.4 milímetros de extrusión. Perfecto. Tanto acá como acá. Extrusión. Perfecto. Eso en el primer mes. Este paciente, por lo que alcanzamos a ver, con un mes tendríamos para poderle hacer la intrusión necesaria. Ahora vamos con el arco inferior de intrusión. Ojo, recordemos que es un arco que tiene una curva de Spee profunda, tanto que se nos están escondiendo ahí los brackets. Pero ya pudimos colocar los brackets con los planos de levantamiento de mordida hasta que haya posibilidad de levantamiento de esa mordida. Nos produzca la posibilidad de colocar los brackets inferiores. ¿Perfecto? Promedios de 1.5, 2.5, pero si hay necesidad de colocar más plano de levantamiento de mordida, tenemos hasta 4 milímetros para una condición sin incomodidad en la articulación temporomandibular. Ok. Entonces, el arco inferior ya sería de la siguiente manera. Vamos a hacer el diseño también. Vendríamos por acá. Perfecto. Luego cajuela. Ojo, cajuela hacia abajo. ¿Cuántos milímetros? 2 milímetros. Ahí tenemos en nuestro imaginario, ¿no? En los brackets de aquí. Perfecto. Camino. Iremos por acá, por acá, por acá. Perfecto, aquí estaría bien, en más o menos el diseño. E ingresamos aquí
a premolares. Continuaría nuestro arco. Ese sería más o menos el diseño del arco de intrusión inferior para la corrección de esa mordida profunda. Recordemos, 2 milímetros nuevamente por mes. 2 milímetros. Perfecto. Es la altura de ese arco de intrusión. Efecto biomecánico. Intrusión de este segmento. Perfecto. En un porcentaje, como es mayor resistencia, del 70%, estaría en este lugar, mira. O sea, tendríamos, la flecha sería invertida, discúlpenme un segundito acá. Entonces, comencemos de nuevo. La intención de este movimiento, intrusión. Veamos, intrusión. Como es el sector de menor resistencia, el 30%, que sería 0,6 milímetros de intrusión. ¿Ok? Y de extrusión, maravilloso, el 70%, o sea, 1,4 milímetros de extrusión, que sería favorable para el aumento de la mordida profunda. Perfecto. Entonces, ese sería el arco y el diseño. Suscríbete en nuestro canal para mayor información, el paso a paso de la confección de los arcos, cómo se hacen, cuándo deben usarse en un sentido o en otro. O sea, todo el paso a paso de los arcos de intrusión. También tenemos arcos de extrusión, proyección anterior, retroproyección, todo que son auxiliares del sistema Straight-Ware, arco continuo, arco recto. Les envío un fuerte abrazo. Compartan esta información con sus amigos, los colegas que no tienen la oportunidad de asistir presencialmente a nuestras actividades o a nuestros congresos. Para el año entrante tenemos programado una gira por toda Sudamérica. Estaremos en España y en Portugal también, con nuestros seguidores acompañándolos en actividades presenciales. Esperamos poder verlos, darles un abrazo, conviden o inviten a sus colegas y estén en estos canales que estamos dando información totalmente gratuita para crecimiento de tu actividad profesional, económica, y que tengas una estabilidad emocional también importante. Nos agrada que estén felices, les enviamos un fuerte abrazo, mucha salud, bendiciones.